Bendiciones del Señor para todos. Qué gusto que nos estén acompañando en esta reunión. Creo que sin duda Dios transmitirá un mensaje para tu vida, al igual que lo hizo para mí, y creo que hoy podemos edificarnos y pues bendecir el nombre del Señor juntos. Qué bueno que estás ahí. Quiero llevarte a considerar una pregunta que yo la escuché y que me dejó una marca en mi corazón y en mi mente, y aún todavía la estoy repitiendo, y de aquí saqué el título de este mensaje que a continuación voy a presentarte. Y como siempre ya lo he mencionado, es una parte que Dios está confeccionando para mi vida, un traje a la medida, y sobre todo en este tiempo que hemos estado así, no solo en la cuestión de la pandemia, sino en este tipo de reuniones en línea. Y la pregunta que te planteo es esta: ¿qué harás ahora con tu vida? La mayoría de nosotros nos cambió la vida o la historia, esta situación de lo que estamos atravesando. Vivimos tiempos muy específicos en la historia de nuestra nación, en la historia de nuestras vidas, de nuestras ciudades, aún de nuestras familias. Esta pregunta la escuché y desde que ese momento me desafió para remover mis escombros e incluso las ruinas de mi mente y seguir construyendo en el sentido y dirección correctas, porque no solamente es la cuestión de qué vamos a construir o qué vamos a levantar hacia la dirección que vamos a ir, es hacer lo debido, hacer lo correcto. Aunque esto nos lleve un proceso un poco más de tiempo, más largo, vamos a examinarnos para ir en la dirección que Dios desea para cada uno de nosotros. Quiero hablarte acerca de la historia de la vida de un hombre llamado Juan, alias el Bautista. Y es de las más significativas y desafiantes historias, aunque no tan populares, porque ¿para qué querer ser popular cuando no hay cambios en las personas que nos leen, que nos ven o que nos escuchan? El mensaje de Juan tenía una repercusión en sus oyentes y un efecto o impacto que solían sus oyentes, cuando lo escuchaban, plantearse la pregunta que hoy hacemos: ¿qué debemos hacer? Entonces esta es la pregunta: ¿qué vamos a hacer también nosotros? Todo el cúmulo de experiencias vividas, buenas o malas, nos guste o no, se han convertido en la historia con la que hoy vivimos todos los días. Por eso la pregunta que te hago y me hago es: ¿qué harás ahora con tu vida? No es lo que hiciste, no es lo que vas a hacer mañana, sino es plantearnos el hoy, en el aquí, en el ahora. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque muchos tenemos un pensamiento y una mentalidad futurista y fijamos todo hacia largo plazo y consideramos o pensamos que vamos a ser eternos y que vamos a tener asegurada la vida para poder llegar allá. O por otro lado, hay quienes, un sector de gente, de personas, miran atrás dejando sus tiempos de gloria, sus tiempos pasados, y quererlos atraer al presente. De modo que ni siquiera nos fijamos bien hacia el horizonte que tenemos próximo, pero tampoco debemos guiar o pensar en el ayer, cuando el día de hoy debemos construir una historia diferente todos los días y todos y cada uno de nosotros. El pasaje que menciono es el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 15. Lo comparto y les leo para cada uno de ustedes. Las multitudes preguntaron, después de oír el mensaje de Juan el Bautista, mira lo que preguntaron las multitudes: ¿qué debemos hacer con nuestra vida? ¿O qué vamos a hacer? Juan contestó: si tienen 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer?
Él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Versículo 14, ¿qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados romanos. Jesús les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones, y estén satisfechos con su salario. Qué tremendo desafío, y cómo le hace angosto el camino a este tipo de personas que estaban ahí no solamente para oír una voz diferente, sino porque estaban distinguiendo el tiempo de Dios para su ocasión, para sus vidas, y estaban cayendo en esta conclusión que Juan estaba ahí como un enviado del cielo. Y cuando alguien escucha un hombre, como un personaje como Juan, siempre tienes que hacerte la pregunta: ¿qué es lo que voy a hacer ahora con mi vida? No sé tú cuántos mensajes o cuántas historias de Dios, del Evangelio, necesitamos oír para aplicarnos a nuestra vida y llegar a hacernos la misma pregunta: ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Ahora, si la historia de tu vida no es lo que estabas esperando, o no es lo que quieres, te pregunto: ¿qué hacemos allí? ¿Por qué nos clavamos allí? Es tiempo de comenzar y hacer una nueva historia. Y quiero que meditemos esta frase y subrayemos y tomemos nota de esta frase que te comparto. Hacer historia implica hacer cambios primero en nuestra mente y en nuestro corazón, para plantearnos la pregunta: ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, hacer una historia va a implicar primero hacer cambios en mi mente y en mi corazón. La mayoría de nosotros queremos los cambios extraordinarios, pero sin el mínimo esfuerzo que implique cambiar mi mentalidad, cambiar mi posición de pensamiento, el reconocer mis equivocaciones, mis hierros, mis faltas, mis fallas. Y también un corazón sensible, humilde, un corazón que esté dispuesto a oír, pero también esté dispuesto a hacer los ajustes necesarios y darle dirección a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida ahora? Hacer historia entonces implica hacer cambios. Nos guste o no, queramos o no, necesariamente debemos hacer ajustes. Debemos calibrar el corazón y nuestra mente a lo que el Señor nos está diciendo. Qué pregunta tan extraordinaria y tan poderosa y tan fuerte. ¿Qué debo hacer ahora? La mayoría de nosotros queremos ver que la gente cambie, que él o ella cambie, que el esposo cambie, que la esposa cambie, que los hijos cambien, ¿sí? Pero el desafío es: ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Y quiero mostrarte o dejarte en tu mente y en tu corazón 3 enseñanzas que para mí son muy significativas, y en lo que yo estoy trabajando, en lo que yo estoy invirtiendo en mi vida. Quizás puedes tener muchos proyectos, quizás tienes muchos planes, quizás estás invirtiendo para tu carrera, para tu retiro, para un viaje, para vacaciones, para algún proyecto personal. Eso está bien. Pero ¿qué estás haciendo o qué estoy construyendo hoy para mi vida? Y lo primero que quiero enseñar y compartir, lo que yo mismo me he estado contestando, es: número 1, invierte en aprender humildad. Creo que la mayoría de nosotros invertimos para muchas cosas, menos para aprender humildad. Sí exigimos que la gente sea humilde con nosotros, pero quizás no estamos dispuestos a poner una tilde en mi vida, o una coma o un punto en mi vida, para invertir en humildad. Ahora mira bien, escuché yo esta frase: no es que nos falte humildad, es que nos sobra orgullo. La mayoría de las personas no carecen de humildad.
Es solo que predomina más el orgullo, pero no lo saben o no lo sabemos en muchas ocasiones. La humildad es difícil de encontrar en la actualidad. Cuando vivimos en una sociedad que rebasa el egoísmo, donde las personas viven preocupadas por lo material, el éxito, el dinero y el poder, que no son malos, pero que carecemos de un corazón humilde. La humildad es un valor contrario a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en el bien de los demás sin decirlo en muchas ocasiones. A veces exigimos una humildad en las demás personas que no estamos nosotros dispuestos a hacer o a entregar. La humildad es una inversión. Jesús enseñó este principio. Tienen que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad se trabaja, la humildad se construye, la humildad se invierte para uno mismo, para la corrección y el aprovechamiento propio y la propia edificación. El ser humilde no exige que los demás lo sean, porque entonces tú también careces de humildad. Lo segundo que te quiero compartir es renovar nuestra confianza en Dios. No solamente hay que invertir en la humildad, pero algo que aprendía y estoy aprendiendo es que constantemente debemos renovar nuestra confianza en Dios. La mayoría de nosotros vivimos queriendo palpar y ver la realización de las obras de Dios con nuestros ojos, cuando la fe exige más que eso. Cuando la fe hace que las cosas que están en lo invisible aparezcan en un plano espiritual, en mi entendimiento y en mi corazón. En otras palabras, tenemos que aprender a vivir creyendo aunque no veamos las cosas. La palabra dice que por fe andamos, no andamos por la vista. Porque todo lo que vemos tarde o temprano se desvanece, desaparece. Pero cuando fijamos las cosas en la eternidad y ponemos y anclamos nuestro corazón en un Dios eterno, aquel que dijo que el cielo y la tierra iban a pasar y que es más fácil que se conmoviera y se removieran los montes y se traspasaran al corazón del mar. Aquel que dijo que iban a pasar los cielos y la tierra, pero sus palabras no pasarían. Creo que hoy más que nunca urge que tu corazón y tu vida la renueves en confiar más en aquel que sostiene el universo. Si lo hace, imagínate que no hará en tu vida. Tenemos que aprender a andar por fe, mis amados. Y es urgente porque no sabemos que venga el día de mañana. Pero lo seguro es que lo vamos a tener a Él en todo el tiempo. Con recursos o sin recursos. Con las facilidades que ahora tenemos. Con las cosas materiales o sin ellas. Vamos a confiar y a renovar nuestra confianza en Dios. Te animo a que renueves tu confianza en el Señor. Y antes de ir al último punto, déjame decirte unos versículos que tengo que compartir para cada uno de ustedes. En el Salmo 62, versículo 1. Es un salmo que ha ministrado y ha hablado mucho a mi corazón. Dice: aguardé en silencio. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Entonces, lo importante aquí es, para renovar nuestra confianza en Dios, aguarda en silencio. Aguarda. A veces estamos tan habituados, tan acostumbrados a ser movidos por el reclamo, por el no lo entiendo, porque alguien que me dé una explicación que satisfaga mi vida, por un razonamiento lógico, por palabras. Y no hay palabras que puedan arreglar o hacer que un corazón incrédulo se enderece.
Tienes que aprender a guardar en silencio y a esperar en Dios. Y lo siguiente es el versículo 5. Dice que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque de Él viene mi esperanza. No solamente viene la esperanza, sino viene nuestra victoria de parte del Señor. Y hay algo más que te quiero enseñar, es como número 3, volver a la fuente correcta. ¿A qué fuente estás acudiendo? ¿O estás yendo a saciar tu vida? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué está llenando tu vida? ¿Qué es lo que está llenando tu corazón? ¿Qué mueve tu corazón? Porque lo que estés llenando tu corazón va a ser algo que quieras volver a repetir y repetir y repetir, y se va a volver un vicio. De lo que te estés llenando, eso vas a desear constantemente. Tienes que volver a la fuente correcta. Aunque muchos de nosotros nos estemos llenando de cosas buenas, no es la fuente correcta. ¿De qué estás llenando tu ser? Tenemos que volver a la fuente correcta, amados. Y hay algo que me mueve hasta lo profundo de mi ser, y es una oración, una expresión de parte de Dios que hizo a su amado pueblo por parte del profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Y él lo menciona como 2 males. Dice, hay 2 males que ha hecho mi pueblo, y todos en alguna ocasión hemos caído en ese bache o nos hemos ido en esa corriente. 2 males en los cuales dice, ha hecho mi pueblo, y sin darnos cuenta. Y así lo expresa Jeremías, pues mi pueblo ha cometido 2 males. El primer mal dice, me han abandonado a mí, que soy la fuente de agua viva. Y no solamente eso, dice, sino que se han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Si tú estás cavando cisternas y que no tienen agua de vida ahí, es porque abandonaste a Dios. Y Él te está llamando a que retornes a Él. ¿De qué fuente nos estamos alimentando? ¿Qué fuentes abrimos, cavamos y nos esforzamos, y todos los días estamos ahí para buscar, para arreglar nuestra vida, para arreglar nuestro sentir más profundo, y estamos buscando en cisternas que no tienen agua y morimos de sed? Y hay una humanidad carente de amor, carente de fe, de esperanza, que está muriendo de sed, cuando Dios nos ofrece una fuente inagotable de vida. Dale oportunidad a Jesús para que te guíe a esa fuente de agua de vida. Apocalipsis 7:17 dice, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Es necesario que volvamos a la fuente correcta, que es Jesús, que es Dios, a nuestro pastor. Él nos guiará a la fuente correcta. Dice, Él nos guiará a manantiales de agua que da vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. La única solución sigue siendo el Eterno, que mira y nos observa y que está esperando que acudamos a Él todos los días. ¿A qué fuente vas tú a saciarte? En Juan 6, 28 y 29 dice esta frase: nosotros también, porque creo que es el anhelo de todos, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestra vida? ¿Qué debo hacer? La pregunta que nos debe partir nuestro corazón y nuestro entendimiento todos los días. Y Jesús les dice: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Que creas a Jesús una vez más y te aferres a Él. Y que no lo dejes. Él es la fuente de agua de vida para nuestro propio ser. ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestra vida? Termino diciendo lo siguiente. Hay algo que quiero dejar para cada uno de ustedes y compartir. Si la historia de tu vida no te satisface, si miras lo que está ocurriendo, miras atrás, miras dentro de ti y dices, esto no me está satisfaciendo, o no hay una realización en mí,
¿Qué haces allí? Comienza a invertir y a trabajar para que cambies esa historia. Porque ningún cambio vendrá si primero no cambiamos interiormente en nuestra mente y en nuestro corazón. Podrías empezar a quejarte menos, por ejemplo, y agradecer más. Y a veces es hacer más y opinar menos. Vivimos en una sociedad que de todo opina. Y estamos enfermos de opinionitis, si es que existe esa palabra. Y todo el mundo opina, y todo el mundo quiere, y todo el mundo resuelve las cosas. Cuando realmente seguimos contendiendo aquí en nuestra vida con la desobediencia, con la soberbia, con el orgullo. Y aquí está reinando eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aunque existan, fíjate, aunque existan mucha similitud entre historias, no todos vamos a tener una historia igual. No todos vamos a ser procesados de la misma manera. Cada quien tiene que vivir su propia historia. Por ejemplo, hay historias con mucha similitud, por ejemplo, entre padres e hijos de vida, o que se entrelazan o entrecrucen o se mezclan. Y a veces decimos a nuestros papás, nosotros como papás decimos a nuestros hijos, para poder quizás con un interés de por medio, es que yo ya pasé por ahí, es que yo ya pasé por eso, es que te quiero evitar. Y está bien, pero muchas de las veces no dejamos que nuestros hijos construyan su propia historia. Y queremos que se entrecrucen nuestras historias y tratar de lograr o sacarnos nuestro sentir o nuestras equivocaciones y nuestras fallas, volcarlos en nuestros hijos. ¿Y sabes para qué? Para que ellos no sean constructores de su propia historia. Y quizás ahí con una motivación de que es que no quiero que se equivoque. Deje que se equivoque. Es que no quiero que cometa los errores que yo cometí. ¿Y por qué los tiene que cometer? ¿Y por qué los medimos con una medida que a nosotros nos midieron? Cada uno es escritor y constructor de su propia historia. Por eso te mencioné, te di las 3 enseñanzas que debemos hacer con nuestra vida ahora. Y hay una historia para cada uno y cada uno para su historia. Nadie, por más que lo queramos hacer, por más que queramos controlar, por más que queramos manipular, prevenir, incluso también aconsejar o prohibir, bien intencionados o mal intencionados, nadie podemos hacer lo que a ti te corresponde solo hacer. Por eso invierte en ser más humilde. Ve a la fuente correcta y aprópiate de la palabra de Jesús. Trabaja en desarrollar confianza, por ejemplo. Yo quiero que este sea mi llamado para cada uno de ustedes. Tenemos que trabajar mucho en desarrollar confianza y confiar más en Dios, confiar más en nuestros hijos, confiar más en ellos con todo y sus yerros y equivocaciones. ¿Acaso no nos equivocamos nosotros? No hay que exceder, escúchame bien esto. No hay que exceder o querer exigir aquello que nadie nos exigió a nosotros. Y esto es tan importante. Permite que el Espíritu Santo realice lo que tú y yo no podemos. Porque muchas de las veces en ese interés y en esa intención de querer hacer o controlar, a veces queremos hacer y ser más justos que el mismo Dios. Por eso necesitamos la alianza del Espíritu Santo. Yo te invito a que este tiempo y este día dejes que Él guíe. El Espíritu Santo realice lo que tú y yo no podemos hacer. Dice la palabra en Juan 16:13, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero no dejes a Dios el trabajo que tú debes hacer. Y no quieras hacer el trabajo que solo Dios puede hacer. Tú y yo podemos cambiar nuestra historia confiando más, temiéndolo a Él como nuestra fuente única e invirtiendo para nuestra
Humildad, aprender a ser más humildes. Vamos a orar, creo que es el momento de hacerlo. Y que el Espíritu Santo inspire tu vida y tu corazón y nos mueva a todos en este tiempo. Si son tiempos difíciles, complicados, si son tiempos quizás de angustia, tiempos en donde no podemos controlar todo, pero sí podemos decirle al Señor, guíame por medio de tu Espíritu Santo. Guíame por medio del poder de tu palabra. Guíame, Señor, a la fuente correcta que da vida. Y bendice y guía mi generación porque es una promesa de Dios para ti, no lo olvides. Señor, te damos honor y te damos gloria y honra por este mensaje. Porque cada día hablas a nuestra vida, Señor. Porque cada día nos traes una dirección cuando nos extraviamos. Muchos quizás se van a plantear o están planteándose esta pregunta: ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer ahora? Y Señor, estamos, Señor, en un tiempo tan extraordinario para direccionarnos, Señor, e ir a la fuente correcta y confiar, Señor, más. Y, Señor, trabajar, invertir más para mi corazón, para mi vida. Porque las cosas no suceden de afuera hacia adentro. Suceden de lo que está moviéndose dentro de mí, que es tu maravillosa presencia. Toca y transforma en esta ocasión cada vida, cada pensamiento. Y aún el sentir, aún las intenciones, aún aquellos anhelos. A veces en esta historia tenemos que entregar para poder recibir. Tenemos que renunciar para poder aceptar. Tenemos que seguir sembrando aún con lágrimas para poder cosechar. Pero cada vida es una historia, Señor, en la cual tú quieres intervenir. Oro por cada hombre y cada mujer que hoy, Señor, miran este mensaje para que tu Espíritu Santo les dé la dirección que necesitan. Oh, cuánto lo necesitamos, porque nos amas, Señor, y aún nos seguirás amando. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados, a cada uno por su atención, su disposición y su tiempo. Y desde este lugar y desde toda la casa y familia Río Vida les abrazamos y les bendecimos. Y aquí seguimos. Nos vemos en la siguiente. Muchas bendiciones en esta próxima semana. Hasta pronto.